Salmo 73. Voy a compartir hoy con ustedes del Salmo 73. ¿Está bien? ¿Ok? Los adolescentes se van por ahí con Ruth. Y dice el Salmo 73, 26. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi corazón, pero Dios es la roca de mi corazón. Él es mi herencia eterna. Señor, y te damos gracias por la palabra que vamos a compartir. Permite, Dios, que sea la palabra que necesitan escuchar en este momento, Dios amado, que tu Espíritu Santo la lleve a cumplir ese propósito conforme a la necesidad de cada uno de nosotros. Y te damos gracias por ella, te damos gracias por la provisión. Y si algo quiere impedir que esa palabra llegue a cumplir ese propósito, lo echamos fuera de este predio en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén. Sí, Señor. Bueno, ¿estoy escuchando por aquí? Sí. Ok. Antes de hablar del Salmo 73, quiero decirles que en la pasada predicación dije algo que no estaba bien. Lo tengo que corregir porque es lo correcto. Estaba hablando en aquella ocasión de Samuel y dije que Samuel tenía el voto del nazareno, pero el nazareno son los que son ¿de dónde? De Nazaret. Así que no es el voto del nazareno, es el voto del nazareo. Así que busque la minuta y corrija. El voto del nazareo, que es el voto que se hace, ¿verdad? Que no me corto el pelo, que no tomo vino y ese tipo de cosas. Si tienen más dudas sobre el voto, le preguntan a David. Yo sé que él sabe bien esas cosas. Dicho eso, vamos a ubicarnos en uno de esos momentos de la vida donde las cosas no suceden como esperábamos, como deseábamos, que ahora nos entró un poquito en ese ambiente. Todos hemos tenido momentos así donde pasan cosas que no son las que yo creía que así no era, fíjate, pero así pasó. Y yo pensé que esto no iba a llegar a mí porque yo sirvo al Señor. Y si es un momento duro, de esos que estremecen, pues pueden llegar pensamientos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué las cosas así? Y de ahí nos vamos a transportar al Salmo 73. César Josué nos habló hace poco sobre los salmos, ¿verdad? En específico el 46. Y es muy interesante la manera en que estos salmos o canciones tratan tan diferentes temas, ¿verdad? Y muchos de ellos, de esos temas, están inspirados en las propias experiencias de los que escribieron el Salmo. Si no todos, sus experiencias escritas en una canción. El 73 en particular trata un tema medio agrio, ¿verdad? Que usualmente no tocamos mucho en las predicaciones. Y la idea es que reflexionemos sobre el tema, ¿verdad? Hagamos una introspección de nosotros mismos, nos miremos a ver cómo pensamos sobre esto y ver cómo el salmista lo trata, porque es muy interesante cómo él lo trata. El Salmo 73 es parte de un grupo de salmos que se denominan salmos de sabiduría. Y estos salmos se enfocan en el contraste entre el malo y el bueno, o el malo con el justo, y hablan de la importancia del temor de Dios. Y como les dije, un tema medio difícil que se mueve entre la tentación
de la envidia, la queja, la insatisfacción y otras actitudes que como seres humanos imperfectos nos llegan, ¿verdad?, a nuestra mente, pero esperamos que no lleguen al corazón, porque no es lo mismo que un pensamiento te pase por aquí a que te llegue y se asiente en el corazón. Aquí en Catacumba hace tiempo decíamos que a veces son como pajaritos que van volando por ahí y llegan y se van, pero si se quedan contigo, pues ahí puedes tener un problema, ¿no? La tentación de la envidia, de la queja, de la insatisfacción. Curiosamente, si cogemos el Salmo 73, 7:3 y le hacemos un swapping y dice 37, el Salmo 37 precisamente trata el mismo tema del 73. El 73 se le atribuye a Asaf, o al menos a que él lo incluyó en el himnario, y el 37 se le atribuye al rey David. Y hay unos pasajes en el 37, del versículo 1 al 4, que a manera de introducción nos resumen el tema, ¿verdad? Y ese pasaje dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. En el Salmo 73 en particular, ¿verdad?, el salmista nos lleva por un proceso que él mismo sufrió cuando casi deja que esos pensamientos se quedaran en su corazón. Pensamientos destructivos. Dice que sus pies estuvieron a punto de resbalar. Habla del pensamiento, de la queja, cuando vemos la prosperidad de aquellos que no sirven al Señor y la comparamos con nuestros propios problemas. Y por un momento, pensamos que al no creyente finalmente le va a ir mejor que al creyente o al justo. Es muy probable que todos nosotros en alguna ocasión hayamos cuestionado sobre esto, sobre aquello, o al menos lo hemos pensado. Y decimos: ¿cómo es posible que estos hermanos en la fe, estas personas justas, dedicadas al Señor, cómo es posible que yo mismo esté padeciendo estas cosas, esta injusticia, este sufrimiento, mientras que aquel fulano que vive una vida de espaldas a Dios le va bien? Las cosas le salen bastante bien, aun cuando actúa incorrectamente delante de los hombres y de Dios. Es esa pregunta de, bueno, ¿por qué yo veo al malo que le va bien y al bueno que le va mal? Y quizás aquí en nuestro ambiente, en nuestra cultura, no sé si hay tanta diferencia, pero usted se va a un país de estos donde persiguen a los cristianos y es una gran diferencia. Para el salmista, esto fue una tentación. Y es una tentación, en mi opinión, bastante seria y grave, que tiene la capacidad de apartarte de Dios. Es como decir: Dios es injusto, Dios se equivoca. Se me parece a ese momento en que el pueblo de hebreo sale de Egipto, ¿verdad? Con la mano poderosa de Dios los sacó de Egipto, pero una vez se enfrentaron
a los problemas del desierto, una vez se enfrentaron a las situaciones difíciles del desierto, comenzaron a pensar, oye, aquellos egipcios allá como que están mejor que nosotros. A lo mejor si volvemos con ellos nos va mejor. ¿Será que Dios se equivocó? También que están allá los egipcios. Pero de momento se les olvidó que allí, cuando estaban con los egipcios, pasó la mortandad. Y los primogénitos de todos ellos, de todo ese pueblo hebreo, fueron salvos por la sangre de los corderos que ellos sacrificaron y pusieron en sus puertas. Y esa sangre era de señal que ahí había gente de Dios, del pueblo de Dios, y los redimió. Esa gente pasó por un proceso de redención. Y se les había olvidado que Dios los protegió cuando estaban allí en medio de todas esas plagas. Se les había olvidado, como dice la misma Biblia, que Dios hizo diferencia entre su pueblo y el pueblo egipcio. Ellos vivieron un proceso de redención simbólico de la sangre del Cordero, como es la sangre del Cordero inmolado Jesucristo. Pero cuando llegaron al desierto, las dificultades del desierto nublaron su mente, empezaron a nublar su mente, a cerrarle los ojos de la redención que habían vivido y abrírselos a la dificultad del desierto, la que estaban viendo en ese momento. Las dificultades del desierto, les repito, trataron de nublar las mentes, de cerrar los ojos sobre la redención que habían vivido y abrírselos a la dificultad que estaban viviendo. Y algo similar pasa cuando nosotros somos tentados a la queja, a la insatisfacción y vemos nuestras dificultades por encima de lo que significó el sacrificio del Cordero inmolado en la cruz de Jesús el Cristo para nuestra redención. En vez de recordar la redención, nos inunda la dificultad del desierto, nos nubla la mente. Así somos, o por lo menos yo soy así, yo no sé usted, ¿verdad? Yo no sé si usted ha vivido eso, pero yo lo he vivido así. Conociendo al Señor tantos años y viendo las cosas maravillosas que Él hace, probando, yo no fui, pues de momento llegan esas dificultades del desierto y como que y lo que uno piensa es en cómo yo salgo de esto, en que por qué me pasa a mí, en por qué aquel está mejor que yo. Pero así somos, ¿verdad? Estamos bien, la lluvia, se movieron, nadie afectado, no queremos que se enfermen. Aprovecho para saludar a los que están en los medios, muchas bendiciones. Ahora es importante resaltar, ustedes me oyen bien allá atrás porque a veces la lluvia como que el ruido, ¿verdad? ¿Se oye bien? Ok. Importante resaltar que el salmista en el Salmo 73 comienza la canción con un principio que él adoptó como convicción y que lo mantuvo firme a través del proceso que él estaba viviendo. Los principios son importantes, mis hermanos. Principios son aquellas cosas, aquellas verdades que tú tienes como certeras
convicciones en ti que te guían tu conducta y tu pensamiento. Es importante vivir a través de los principios de la Biblia que nos enseñan la Escritura. El Salmo 73:1 nos dice cuál es el principio a través del cual el salmista se sostuvo. Y él dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel y para con los limpios de corazón. Es como decimos acá: Dios es bueno siempre, bueno. Dios es bueno siempre, bueno. Él es bueno con su pueblo, como también lo dice el Salmo 34:8. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él, como nos decía Kiara. Dichoso el hombre y la mujer que confía en él. Para el salmista, esa bondad de Dios, ese principio de que Dios es bueno, siempre bueno con su pueblo, que para con los limpios de corazón, es un principio que sostiene en medio de la incertidumbre. Porque tú sabes que aunque tú no entiendas las cosas muy bien, el Dios al que tú sirves es bueno y puedes confiar en Él. Mira, si te da trabajo, eso, Pita, lo puedes bajar si quieres. Entonces, cuando hombres de Dios en la Biblia entraban en ese dilema de la injusticia, la justicia, los que le va bien allá y los que nos va mal acá y todo ese tipo de cosas, yo me fijé, ¿verdad? Y le voy a dar 2 o 3 ejemplos de muchos que podemos hablar, de que se sostenían en principios que tú y yo podemos agarrar y hacer los nuestros también, ¿verdad? Tenemos el caso de Job. Si usted ha leído el libro de Job, usted sabe de las dificultades que vivió Job. Cómo perdió la salud, perdió sus hijos, prácticamente todo lo que tenía. Y se podrá imaginar que a él, en medio de una debacle como esa, pues tiene que haberle llegado pensamientos. Y vamos a verlo en Job 10, del 1 al 3. Él dijo y escribió: está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma. Diré a Dios: no me condenes, hazme entender por qué contiendes conmigo. ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que favorezca los designios de los impíos? Y los impíos se refiere a aquellos que no hacen la voluntad de Dios, que obran contrario a Dios. Pero Job, igual que el salmista, recordó y estableció un principio para sostener su fe. Él tomó así, para sí, el principio de la omnisciencia de Dios. Quiere decir que Dios conoce todas las cosas. Y en Job 23:10, él dijo: mas Él conoce mi camino. Él me conoce, Él sabe todas las cosas, Él conoce mi corazón. Fulano podrá decir tal cosa. Aún mi mente podrá acusarme a mí mismo. Pero yo sé una cosa, que Dios conoce mi corazón. Dios conoce mi corazón, Él sabe todas las cosas. Y Él se sostuvo en ese principio. Yo estaré confiado porque Dios conoce mi corazón. Veamos otro caso. Profeta Jeremías. Jeremías vio la amenaza de los babilonios contra el pueblo de Judá, contra su pueblo. Él mismo fue amenazado de muerte y le dijeron: mira, deja de estar profetizando, porque si sigues profetizando, ¿ok? La gente de su propio pueblo
vio la dificultad del pueblo, vio su propia dificultad y escribió lo siguiente: ¿por qué es prosperado el camino de los impíos? Y tienen bien todos los que se portan deslealmente. Los plantaste, echaron raíces, crecieron, dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Sin embargo, Jeremías también, igual que el salmista, igual que Job, decidió sostenerse en un principio. En este caso, el principio de la justicia. Dios es justo. ¿Ok? Dios es justo. Y al final su justicia prevalece. Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Principio de la justicia de Dios. Puedo tener preguntas, puedo dar mis peleitas, pero al final yo sé que tú eres justo. De manera similar, profeta Habacuc, viendo la amenaza de los caldeos contra el pueblo de Judá, las dificultades de este pueblo y de él mismo, se preguntó: ¿por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? ¿Verdad? Y se cuestionó. Pero Habacuc, al igual que el salmista, al igual que Job, al igual que Jeremías, también se hizo de un principio. Y su principio fue la santidad de Dios. Él dijo: no hay maldad en Dios. Podemos confiar que aunque nuestros ojos vean las cosas de una manera, no va a cambiar eso el que Dios es santo. No hay maldad en Él. Estamos en buenas manos cuando estamos en las manos del Señor. Él decía: muy limpio eres de ojos para ver el mal. Y todos estos principios son declaraciones de los atributos de Dios revelados en la Escritura. Esto quiere decir, hermano, que estamos restringidos de quejarnos, o de decir alguna cosa, o de preguntar, o de cuestionar, de deshogarnos por lo menos. No quiere decir eso. No estamos diciendo que las interrogantes son tabúes, que hay eso, no digas nada. Pues claro que van a llegar los pensamientos. Claro que vamos a tener preguntas en medio de las dificultades. Algunas se atreven a decirlo en voz alta, algunos lo escriben como esta gente que hemos visto aquí en la Biblia. Otros se las callan, no lo dicen, pero esos pensamientos los tenemos todos. ¿Podemos hablar con Dios y expresarle nuestro pensar? Sí, no solo podemos, debemos hacerlo. Señor, me siento así contigo, no sé, me siento así con esta situación. Señor, tengo interrogantes, no entiendo las cosas, díselo. Y después le dices algo importante. Pero reconozco que mis pensamientos y los tuyos están bien lejos. ¿Ok? Reconozco que son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis caminos que vuestros caminos, dice la palabra. Así que es natural que en nuestro razonamiento veamos ciertas cosas de Dios diferentes a como nosotros entendemos en nuestra razón que deben ser, porque son pensamientos distintos, porque Dios es Dios, nosotros somos humanos. Pero seamos abiertos con el Señor y digamos las cosas, ¿verdad? Ten la actitud correcta de reconocer
que no lo sabemos todo, que necesitamos decirle cómo nos sentimos, cómo pensamos y que estamos dispuestos a aprender en medio de los procesos. Y en medio de todo eso, recuerda los principios, porque los principios bíblicos no cambian. Eso es lo bueno, son como torres fuertes a los cuales tú te puedes sostener porque no cambian. Siempre están ahí porque Dios no cambia. Sostenernos en ellos, y aceptarlos en fe, reconocerlos como verdaderos, nos van a ayudar a seguir adelante. A que esas interrogantes no nos separen de Dios, no lleguen al corazón. Y se conviertan en el pecado de la envidia. Porque aquel está mejor que yo. De la insatisfacción y de la queja contra el mismo Dios que nos redimió. Para sostenernos de esos pensamientos dañinos, ¿verdad? Para que no, necesitamos conocer a Dios. Necesitamos conocer sus atributos, creerlos, hacerlos nuestros, para creer y confiar en aquel que nos redimió. Básicamente ese es el mensaje. Pero voy a ir un poquito así rapidito por el Salmo 73, para que usted vea lo que el salmista dice y dijo que iba a hacer y lo que hizo y cómo eso le resultó. En el versículo 2, él dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. O sea que él reconoció que la cosa se estaba poniendo seria, ¿verdad? En cuanto a sus pensamientos. Y luego dice: ¿por qué? ¿Y por qué? Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Él mismo lo reconoce. Se comparó con lo que vio y le dio envidia, y nos narra lo que veía, ¿verdad? Él dice: esta gente, mira, no tienen miedo a la muerte, su vigor está entero, no pasan trabajo como los otros mortales, no son azotados como los demás hombres, la soberbia los corona, se cubren vestidos de violencia, los ojos les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Y el 12 dice: he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Así él veía la cosa. ¿Y cómo salimos de este revolú? ¿Cómo salimos de esta situación? ¿Cuál es la salida? El salmista reacciona y se niega a ser absorbido por esos pensamientos. Él decía: como que no llego con lo que yo sé a dar con la solución del problema que la felicidad de los impíos me presenta. La razón no me alcanza, decía el salmista, hasta que pasó algo. Cuando pensé en todas estas cosas me dio trabajo el asunto, decía él. No sabía qué hacer. Hasta que entré al santuario de Dios. En la casa del Señor, ¿no? Ahí entendí las cosas. Que muy bien puede ser este lugar hoy, el santuario del Señor. Puede ser ese lugar de oración que tú tienes, ese lugar de la lectura bíblica, ese momento con Dios. Ese es tu santuario. Cuando entras ahí, puede hacer diferencia en todas esas cosas que te abaten. Entrar al santuario del Señor. Ahí llega la quietud de Dios, la memoria de lo que conocerle a Él significa, y la diferencia entre ser de su pueblo y no ser.
Recibiendo la luz del Señor, el salmista comprendió que realmente, en vez de envidiar los impíos, debería tener cierta lástima, porque el fin de ellos no es el mismo que el fin tuyo. Y si algo deberíamos hacer es tratar de que ellos encuentren el camino que tienen perdido. Ese lugar santo, ese espacio de comunión con Dios, es el sitio donde el alma que está tentada se siente cubierta, protegida. Una vez estamos en el espacio de Dios, reconociendo quiénes somos y quién es Dios, nos tornamos a la humildad y reconocemos que Él es Señor de señores y Rey de reyes. Sigue diciendo el salmista, y por ahí para abajo. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzada. O sea, cuando entró al santuario empezó a decir, bueno, espérate, ¿quién soy yo y quién es Dios? ¡Wow! Y le dio algo en el corazón. No sé si en ese tiempo había el cardiovascular allá, pero algo, ¿verdad? Le dio una punzada en el corazón. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti, le decía él al Señor. Eso es bien puertorriqueño, ¿verdad? ¡Qué bestia soy! A rayos. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo. Y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada desea la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Ahora las cosas están en su justa perspectiva. El salmista aprovechó esta oportunidad para reconocer su dependencia de Dios, de la bondad de Dios. Quizás en algún momento de ese proceso se sintió abandonado. Quizás lo sintió Job, Habacuc, Jeremías. En algún momento se sintieron abandonados. Como que, wow, ¿dónde está el Señor en todo esto? Pero ahora el salmista reconoce que el Señor siempre estuvo de la mano con él, lo dice ahí. Y quizás, de hecho, no sucumbió a la tentación, no dejó que bajara el corazón, precisamente porque el Señor lo tenía agarrado de la mano. Y eso es lo que él está diciendo. Sostenidos por Dios en nuestra vida espiritual, es el mejor lugar para enfrentar la tentación y las adversidades. Por eso él dice, ¿a quién tengo yo en los cielos, sino a ti? Es como si dijéramos acá, ¿qué otra palita tengo yo allá arriba si no eres tú, el mismo Dios? ¡Wow! Eso es suficiente. Como decía Teresa de Ávila. ¿Ustedes saben quién es Teresa de Ávila? Le decían Santa Teresa de Jesús. Y ella decía, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Y si eso es así, ¿a quién tenemos que acudir en medio de nuestras dificultades? En medio de nuestras interrogantes. Él decía que su corazón, su carne se desfallecían, ¿verdad? Nuestra fuerza física y mental podrían desfallecer en medio de las circunstancias, pero también decía, en Dios puedo hallar fuerzas y descanso seguro. Mi porción es Dios para siempre. Y termina el Salmo reconociendo una vez más que nuestro bien está en acercarnos a Dios, en poner en Él nuestra esperanza. Versículo 28. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Todo esto en Arroyo Habichuela quiere decir, hermano, que todos nosotros, aquí, ¿cuántos habemos aquí? Como 80 personas. Todos nosotros pasamos dificultades, pasamos momentos difíciles, pasamos interrogantes.
A mí me salió un tumor aquí en el oído, ustedes saben eso, ¿verdad? Hace en el 2012 por allá. No creen que a mí me pasaron pensamientos y cosas, Señor, pero yo soy músico y yo aquello y lo otro. Porque muchas cosas uno dice. Hasta que uno se da cuenta que todo eso es parte de un proceso de limpieza espiritual del cual uno dice, gracias Señor en medio de la dificultad porque aprendo a depender de ti. Y todos nosotros pasamos cosas así. Y lo que está diciendo el salmista es, bueno, en cuanto a mí, he aprendido algo, que acercarme a Dios es el bien, es lo que realmente me sostiene. Él es mi esperanza en medio de toda tribulación. Y usted probablemente ha tenido una dificultad, ha tenido cosas difíciles en su vida y alguien se le acerca y dicen, pero mira, busca de Dios, ve a la iglesia, escucha. Y tú dices, pero eso suena como tan... es como que lo tienen en un libreto. Tiene dificultad, déjame ver, tiene dificultad. Buscar de Dios, tienes que buscar de Dios. No es mucho más que eso, es algo profundo, es lo que realmente va a cambiar tu vida. En medio de la dificultad, acercarte al Señor cambia la vida, cambia la manera de ver las cosas. Es real y por eso lo decimos y por eso lo predicamos. ¿Para qué mirar al lado a ver cómo le va al otro? Hay cosas más importantes que las que podemos ver con nuestros ojos físicos en nuestra vida. Mejor poner la confianza solamente en Dios y no en lo que vemos. En Él más que en nuestra prosperidad material o de salud o mental. Confiar en Dios y no inquietarnos a causa de la prosperidad de otros. Porque esa prosperidad es vana, es temporal. Lo que tú crees es eterno. Ojalá podamos imitar esto que se habla en el libro de Hebreos sobre Moisés, que dejó de mirar la grandeza de los egipcios para mirar al invisible. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Antes de terminar, quiero hacer un paréntesis que lo trajo Jesús. Quiero mencionarlo brevemente, es otro ángulo, ¿verdad?, de esto que tenemos que considerar. En Mateo 5, 44, 45, Él dijo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Y Jesús nos deja ver claro que su amor y su generosidad están disponibles para todos. El sol y la lluvia le dan vida a la tierra y Dios los provee para todos. Y que eso nos sirva entonces a nosotros de ejemplo, ¿verdad? Para que también nosotros tengamos consideración de aquellos que aún podemos considerar hasta nuestros enemigos, o aquellos que vemos prosperar aún siendo nebulosos, por decir así. Que consideremos esto cuando miramos al impío, al que no sigue al Señor o le da la espalda a Dios, y deseemos su bien y tengamos buena voluntad para ellos. En vez de envidiar lo que puedan tener, vamos a ayudarles a encontrar lo que se les ha perdido, el camino hacia el Señor. Vamos a repasar para terminar el mensaje. Vimos 4 principios de muchos que hay, ¿verdad? Pero vimos 4 basados en los atributos de Dios
que nos ayudan a recordar y establecer en nuestras batallas mentales dónde estamos parados. Ante la tentación de comparar nuestra dificultad con la de otros. Principio número 1, Dios es bueno. Bueno, siempre bueno. Principio número 2, Dios todo lo sabe. Todo lo sabe. Él conoce mi corazón. Pueden decir lo que sea, Él conoce mi corazón. Principio número 3, Dios es justo. Puedo dar una peleita, pero al final su justicia prevalece. Principio número 4, Dios es santo, no hay maldad en Él. Él no se sienta allá arriba como el Dios de los griegos, de los romanos, que se sentaban allí en el Olimpo a mirar a ver a quién chavaban. Ese no es Dios. No hay maldad en Él, Dios es santo, puedes confiar en Él. Si estás en sus manos, confía que Él sabe lo que hace. Como decía Kiara, Él tiene control, ¿verdad? Amén. Y vimos también algo importante que tenemos que recordar, además de estos principios, algo que hizo el salmista, y es entrar al santuario del Señor en el momento en que todas esas cosas están pasando, por tu mente o alrededor tuyo. Antes que esas cosas lleguen al corazón, entra al santuario del Señor, a tu espacio con Dios, ¿ok? Para que allí comprendas que puedes confiar en Él, que es bueno estar en sus manos. Y entonces podremos decir lo que Él dijo en los versículos 25 y 26. Y lo vamos a leer todos juntos. Lo vas a leer de ahí conmigo. Ponte de pie un momento. Y lee conmigo en voz alta. 1, 2 y 3. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Amén. Te damos gracias, Señor. Gracias por la palabra, gracias por tu amor, por tu obstinado amor con nosotros, porque nada de esto merecemos, Señor. Somos simplemente, somos recibidores de tu gracia, de tu bondad, de tu amor, Dios. Amor sacrificado que le costó la vida a Jesús en la cruz. Gracias, Señor. Y gracias porque no se quedó en la cruz, sino que al tercer día resucitó para que nosotros también, Señor, podamos ver nuestra esperanza de resurrección. Gracias, Señor, por esta palabra, Dios amado, que nos alienta a mantenernos firmes en ti, a entrar en el santuario y no dejar que otros pensamientos que a veces nos inundan lleguen al corazón. En el nombre de Jesús.